Bienvenidos aquí a la clase número 2 del curso bíblico, cómo estudiar las escrituras para enseñar. Así que estamos estudiando la metodología que utilizamos para estudiar la escritura. Es importante la metodología. Yo creo que es una herramienta intelectual que nos ayuda a hacer las cosas más rápido. No es lo mismo hacer un hueco para una piscina a mano que utilizar una máquina. Pues la metodología nos ayuda a hacer las cosas más efectivas y la clase anterior estudiamos algunos términos, si usted se acuerda, y voy a compartir la pantalla para repasar, para repasar algunas cosas que ya estudiamos. Muy bien. Estudiamos acerca de los términos, la exégesis, es extraer el significado del texto bíblico en el tiempo bíblico. Esto ya lo vimos. También vimos que lo contrario es la eisegesis, es enseñar nuestras ideas, imponerlas al texto bíblico, que no debemos hacer, y la hermenéutica. La hermenéutica es, una vez conocido el significado del texto, hacer las aplicaciones correctas al mundo en que vivimos, al mundo moderno. También vimos que el proceso que debemos hacer es primeramente hacer una exégesis, luego de aprender el texto bíblico en su tiempo, trasladar ese conocimiento a nuestro tiempo con las aplicaciones correctas y luego de eso armar un bosquejo, que sería la homilética. Hablábamos de qué significa contexto, qué significa pasaje, y vamos ahora a entrar ya al procedimiento que debemos tener cuando hacemos una metodología de estudio bíblico. Así que espero que estén listos. Ustedes tienen los micrófonos habilitados para cualquier momento pedir la palabra y pueden comentar y también hacer sus preguntas, ¿sí? Vamos a estudiar en esta clase las preguntas del exégesis. Es decir, que ¿cómo estudiamos la Biblia? A través de preguntas. Y vamos a aprender que debemos cumplir al menos dos principios para hacer una buena exégesis. Número 1, debemos aprender a leer el texto con cuidado. Esto es importantísimo, queridos hermanos. Vamos a irnos rápidamente, al libro de Nehemías en su Biblia, por favor. Nehemías capítulo 8. ¿Se acuerdan qué se debía hacer antes de enseñar? Estábamos estudiando el libro de Esdras. ¿Quién se acuerda? A ver. La anterior clase estudiamos eso. ¿Se acuerdan? Antes de enseñar, ¿qué se debía hacer? Guardar. Ya. Sentir de corazón. Muy bien. Primero, ser diligentes. Número 2, ¿se acuerdan? ¿Preparar qué? Nuestro corazón. Preparar nuestro corazón. Muy bien. Luego de eso, inquirir, es decir, investigar, estudiar. Luego de eso, ¿qué teníamos que hacer? Inquirir para cumplir y para enseñar. Muy bien, para cumplir y finalmente para enseñar. Ese era el procedimiento. Y ahora vamos a irnos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Por favor, en sus Biblias. Esperemos que todos estén atentos ahí con su Biblia. Muy bien. Nehemías capítulo 8, vamos a encontrar un avivamiento espiritual. Mira el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Y a quién van a pedir que enseñe la palabra de Dios? ¿A quién es? Esdras. Precisamente a Esdras.
¿Y qué hizo Esdras anteriormente? Ya estudiamos eso. Él fue diligente en las escrituras, él preparó su corazón. ¿Qué más? Él estudió, inquirió, él también guardó la palabra, y cuando la guardó estaba listo ¿para qué? Para enseñar. Y en Nehemías capítulo 8 van a decir precisamente a la persona correcta. ¿Se dan cuenta? Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y es interesante lo que está pasando aquí, hermanos. ¿Qué va a presentar Esdras al pueblo de Israel? ¿Qué va a presentar? Va a presentar precisamente la ley de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con el pueblo? ¿Qué vamos a presentar al pueblo nosotros? Nosotros vamos a presentar la ley de Dios. Ese es nuestro deber. Si usted realmente quiere enseñar a la iglesia, debemos enseñar precisamente la palabra de Dios, la ley de Jehová. ¿Por qué debemos enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios? ¿Por qué? Mira el final del versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías. ¿Qué dice ahí el texto? ¿Por qué razón? ¿Están habilitados los micrófonos? Dice el texto bíblico, la cual Jehová había dado a Israel. Qué bonito, ¿no? Eso significa que nosotros predicamos porque la ley se dio para Israel. La ley se da para el pueblo de Dios. ¿Sí? Y el sacerdote, versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y mire lo que hace en el versículo 3 Esdras. ¿Qué hace? Versículo 3. Leyó el el libro de la ley. Leyó. Exactamente. Y leyó en el libro. Hermanos queridos, la predicación tiene que ser la lectura de la escritura. Quiero enseñar primeramente esto, hermanos queridos. Yo tuve errores cuando empecé a predicar. Y mis errores fue leer la escritura de manera equivocada. Empecé a leer la escritura muy rápidamente. Empezaba a leer rapidito sin darme cuenta si mis hermanos estaban escuchando la lectura bíblica. Y eso es un error. Nosotros debemos estar conscientes y tener este objetivo. La iglesia tiene que escuchar la lectura bíblica. ¿Sí? Mire lo que dice el texto, versículo 3, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Es decir, que tuvieron una lectura bíblica, un estudio bíblico, ¿de cuánto tiempo? Todo el día. Mediodía, 6 horas. ¿Y quiénes estaban escuchando? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Y cómo estaba el oyente? Porque hay responsabilidad también. ¿El oyente cómo estaba? Después del punto y coma. Atentos. Y los oídos Estaban de todo atentos. el pueblo estaban atentos. ¿Y atentos a qué? Los oídos del Al libro de la ley. pueblo Al libro de la ley. atentos Es decir, hermanos queridos, yo debo estar, de la ley. exacto, yo debo estar en mi mente, la iglesia, el oyente tiene que estar atento, porque voy a leer el libro de la ley, voy a leer la escritura. Y mire la preparación, versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Mire la preparación.
¿sí? Estaban preocupados que todo esté listo para escuchar la palabra de Dios. Fabricaron un púlpito para que se pueda predicar la palabra de Dios. Y mire el conjunto de personas que estaban apoyando esto. Y dice, y junto a él, un hombre que no tenía tías. Y junto a él, ¿quién estaba? Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Bueno, un conjunto de levitas que estaban apoyando a Esdras. Y es bonito esto, cuando los predicadores y los que están encargados del servicio apoyan a la predicación, ¿sí? Y esto es interesante, versículo 5. Y miren esto en cámara lenta, lo que está pasando. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. ¿Se imaginan? Todos a la expectativa mientras Esdras estaba abriendo el libro, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, ¿cómo estaba el pueblo? Estuvo atento. El pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Y mire lo que pasa, versículo 6, esto es maravilloso. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, qué poderoso lo que hizo Esdras, alabando al Señor, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. ¿Y sabe lo que hicieron? Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto es precioso lo que está pasando. Esto es un culto de adoración. Maravilloso. Y mire lo que dice versículo 7, y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Arán y Pelaya hacían, ¿y qué hacían ellos? Entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¡Qué precioso! Y estos son los principios que nosotros podemos entender lo que se hace en un culto de adoración. Se hace entender al pueblo la ley. Y nos vamos a quedar en el versículo 8 porque es precioso este estudio, pero no vamos a enseñar todo el estudio, sino que vamos a sacar los principios para poder enseñar esta clase. En el versículo 8 dice, y leían el libro de la ley de Dios, ¿y cómo lo hacían? Claramente. Claramente. Y número 2. Claramente. Número 2. Ponían el sentido, de modo que todos entendiesen la lectura. Ahora, hermanos queridos que me están escuchando en esta noche, nosotros debemos aprender a leer claramente las escrituras. Nosotros debemos poner el sentido en la lectura. ¿Para qué? ¿Para qué sería? Para entenderlo. Para entenderlo claramente. Para que los que escuchen entiendan la lectura. Qué precioso, hermanos queridos. Y este es el principio que vamos a estudiar en esta noche, y es que nosotros debemos aprender a leer con cuidado el texto bíblico. La lectura debe ser una lectura clara, y la lectura debe ser poniendo el sentido. Y eso significa que nosotros debemos aprender a pronunciar bien las palabras. Y debemos aprender a usar correctamente las señales de tránsito de la lectura. Debemos aprender a mirar y observar primeramente todas las señales. Mi esposa, Jimena, cuando vivíamos en Otavalo, ella no le gustaba manejar en Otavalo, en una ciudad que vivíamos, porque las calles eran muy estrechas.
Y ella, antes de salir en el carro, ella decía, voy a tomar esta ruta, voy a dirigirme aquí, aquí hay un semáforo. Luego tengo que pasar por acá y ahí tengo que tener cuidado porque allí pasan los niños y hay mucha gente por el mercado. Y al regreso voy a tomar ese redondel que es bien difícil, decía, de la entrada de Otavalo, me da miedo, decía ella. Yo creo que nosotros debemos ser precavidos, así como lo somos cuando manejamos, con la lectura bíblica. Yo creo que es imperdonable hacer una mala lectura cuando nosotros enseñamos las escrituras. Nosotros debemos primeramente observar si hay una coma, si hay punto y coma, si hay un punto, si hay dos puntos. Debemos darnos cuenta si hay los signos de interrogación, si hay los signos de exclamación en la lectura. Y nosotros debemos aprender a leer correctamente. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a irnos rápidamente al libro de Malaquías. Yo voy a proyectarlo de todas maneras. Malaquías capítulo 1. Muy bien. Si yo voy a leer, por ejemplo, este libro de Malaquías, espero que ya estén todos allí, Malaquías capítulo 1, un libro del Antiguo Testamento, yo debo observar antes de la lectura, rápidamente, ahí estoy señalando, aquí hay una coma, más adelante, aquí hay un punto, ¿sí? En el versículo 2 hay otra coma, y enseguida hay un punto y coma. Luego hay dos puntos, y luego hay una pregunta. ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos ¿Sí? amaste? Acá hay otra pregunta, hermanos. Acá hay otro punto y aquí hay una coma. Y amé a Jacob. A veces nosotros cuando leemos, hermanos queridos, no nos damos cuenta, por ejemplo, aquí del versículo 2 y el versículo 3, esto no es un punto, sino es una coma. Y continúa la lectura. ¿Sí? Es decir que la oración empieza en el versículo 2 y termina ¿en qué versículo? En el versículo 3. Entonces, debo aprender a echar un vistazo rapidito de los signos que aparecen en toda la lectura. ¿Sí? Y debo aprender a leerlo de corrido cuando es de corrido. Por ejemplo, en el versículo 5, de aquí hasta acá es una oración larga, por ejemplo, y tengo que terminar sin comas, una sola hasta el final. ¿Sí? Hay veces que decimos, sea Jehová engrandecido, tomamos aire como si hubiera una coma aquí y luego continuamos y hasta el final. No, es una sola oración. Y es una práctica, hermanos queridos. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero es necesario, hermanos, decir esto para tener nosotros un conocimiento de estudio bíblico y esto realmente nos ayudará a aprender la escritura mejor. ¿Sí? Vamos a leer. Gracias. Vamos a leer juntos y si alguien se anima, me acompaña, ¿ya? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bueno, es una lectura más o menos que leí, pero la idea, queridos hermanos, es en la coma un espacio, en el punto y coma un espacio un poquito más grande, en el punto hay que detenernos definitivamente, es un semáforo en rojo. En la pregunta, hacer la pregunta. Si hay una admiración, pues hay que leer con admiración. ¿Estamos de acuerdo? Esa forma de leer
hermanos queridos, nos ayudará a entender el texto bíblico. Pero si leemos corrido, usted no va a entender. Porque si usted no hace pregunta cuando es pregunta, usted no va a entender lo que está pasando. ¿En qué nos amaste? No es lo mismo que decir, ¿en qué nos amaste? Estamos preguntando. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Pregunta. Estamos haciendo. ¿Sí? Y si no, por ejemplo, aquí en el versículo 2, no dice y ame a Jacob, no, dice amé a Jacob. Y amé a Jacob. Así dice el texto bíblico. Cuando no utilizamos incluso las tildes, hermanos, no vamos a entender lo que está pasando. ¿Sí? Debemos enfatizar en la lectura, y la lectura apropiada hará que la gente entienda. ¿Sí? Mira, aquí en el versículo 6 hay otro ejemplo. Vamos a ver si leemos correctamente. Espero que usted siga la lectura. Es una práctica de lectura nomás. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros leemos correctamente un texto bíblico, prácticamente estamos dándole el sentido. Pero si nosotros no nos quedamos y respetamos cada punto, cada coma, cada signo de pregunta, pues no vamos a entender. Y la gente no va a entender. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario, la lectura es lo más importante. Usted quiere dar una buena clase bíblica, hay que empezar a leer correctamente. A veces nos enfocamos en la explicación y no nos enfocamos en la lectura. Yo le voy a decir, hay que empezar a enfocarse en la lectura. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Amén. Hay que enfocarse en la lectura, hermanitos queridos. Muy bien. Sigamos entonces. También debemos aprender a hacer las preguntas apropiadas al texto bíblico. ¿Para qué hacemos preguntas al texto bíblico? A ver, ¿quién responde? Para que el mismo texto, hermano, nos dé la respuesta a lo que va a decir, que va a leer. Muy bien, exactamente. Nosotros preguntamos al texto bíblico para encontrar el significado del texto. Eso es la exégesis. Encontrar qué significó el texto bíblico y qué significa para nosotros. Eso, bueno, es la hermenéutica. Pero, ¿qué significó en aquel tiempo el texto bíblico? ¿Sí? Para eso hacemos las preguntas. Debemos evitar las preguntas capciosas. Debemos evitar las preguntas que no nos ayuden a encontrar nuestro objetivo. Hay veces que nos preguntamos cosas que están fuera del texto. Y eso que hace que nos estanquemos y no encontremos el significado del texto bíblico, hermanitos. No hay que buscarle la quinta pata al gato, sino nuestro objetivo es aprender el texto bíblico, aprender. Entonces, las preguntas serían la clave para entender la Biblia. Hacer las preguntas apropiadas y vamos a encontrar las respuestas apropiadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Amén. Vamos a enseñarles qué tipo de preguntas nosotros debemos hacer al texto bíblico. ¿Están listos? Muy bien. Amén. Existen dos tipos de preguntas. Vamos a aprender las preguntas de texto y también las preguntas de contexto. ¿Sí?
Si usted no lo entendió en esta clase, yo le garantizo que cuando nosotros ya entremos en la práctica, usted va a entenderlas correctamente, este tipo de preguntas. Pero las preguntas de texto son las preguntas de significado. Es decir, ¿qué significa? Por ejemplo, ustedes están, por ejemplo, en la parábola de los talentos. Una pregunta de texto sería, ¿qué significa la palabra talento? ¿Sí? ¿O qué significa, si está en otro texto, qué significa denario, qué significa lugares altos? Pero también una pregunta de texto es, ¿cuántas veces se repite cierta palabra? Por ejemplo, vamos a un ejemplo rapidito. Vámonos a Marcos capítulo 4. ¿Estamos allí ya? Marcos capítulo 4. Estamos haciendo... la hermanita Sandra Serna está con el... Muy bien. Salud también por el estornudo. Muy bien. Vamos a practicar las preguntas de significado un ratito nomás. Luego vamos a hacer un taller muy interesante que les va a gustar. Pero, ¿cuáles son las preguntas de significado? Estamos en Marcos capítulo 4. ¿Sí? Podemos preguntarnos qué es parábola. ¿Sí? Eso sería una pregunta de significado. Muy bien. Pero también podemos preguntarnos cuántas veces se repite una palabra. Vamos a hacer un ejercicio rapidito con ustedes en este momento. ¿Cuántas veces se repite en Marcos capítulo 4, cuántas veces se repite la palabra oír? Muy bien. Voy a empezar a compartir. Bueno, empecemos a compartir y ustedes juntamente con todos vamos a descubrir, ¿ya? Por ejemplo, me van diciendo, ¿ya? ¿Dónde aparece la palabra oíd? Aunque yo tengo aquí subrayado. En el versículo 3, ¿verdad? Oíd. Sí. ¿Dónde más? En el versículo 9. 9. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde más? 12. En el versículo 12, Oigan. oyendo, oigan. ¿Dónde más? En el 15. En el 15, muy bien. La oyen, dice allí. ¿Dónde más se repite esa palabra? 16. En el 16, excelente. ¿Dónde más? 18. En el 18. ¿Dónde más? 20. En el 20. Una pregunta así de sencilla. ¿De qué se trata este pasaje? Debemos escuchar. ¿De qué debemos de oír? ¿De oír De qué? ponerle cuidado a lo que hablan. A oír. De oír la palabra de Dios. De oír la palabra de Dios. De eso se trata el pasaje. ¿Y qué hicimos? Solamente una pregunta de significado. Una pregunta de texto. La pregunta de texto, ¿cuántas veces se repite la palabra oír? Y solamente haciendo esa pregunta, nosotros ya tenemos una idea general de lo que está pasando en el pasaje. Jesucristo quiere que nosotros escuchemos. De eso se trata. ¿Sí? Muy bien, ese fue el ejercicio pequeñito que hicimos. Eso es una pregunta de texto. ¿Cuántas veces se repite? ¿Qué significa? ¿Cuál es la traducción correcta de cierta palabra? Es una pregunta de texto. ¿Sí? Y esto va a ser muy importante, porque nosotros vamos, hermanos queridos, a encontrarnos ciertas palabras. Por ejemplo, vamos a encontrarnos la palabra mundo, vamos a encontrarnos la palabra mujer, vamos a encontrarnos la palabra calumniar.
Y nosotros debemos aprender a hacer preguntas de texto. ¿Qué significa esta palabra? ¿Sí? ¿Cuántas veces se repite esta palabra? ¿Y esta palabra qué quiere decir en aquel tiempo? Pregunta de texto. ¿Qué significa? ¿Sí? Y debemos obsesionarnos, hermanos queridos, en encontrar el significado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hay palabras que se repiten, pero también son homónimas. ¿Alguien sabe qué significa la palabra homónima? Parecido. ¿Alguien? ¿Homónima? La palabra homónima significa, bueno, tiene que ver con palabras que se escriben igual, que se pronuncian igual, pero significan diferente. Vamos a un ejercicio, ¿ya? Vamos a irnos al famoso texto de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Están listos? Juan 3, 16. Voy a compartir Juan 3, 16 y también el versículo 17. Menos el hermano Johnny y el hermano Juan Carlos, que ya tuvimos este ejercicio personalmente. Ustedes se dan cuenta que en Juan capítulo 3, versículo 16, se repite la palabra mundo. ¿Cuántas veces? 4. 4 veces. En el idioma griego, esta palabra es la misma. Es decir, nosotros leemos mundo, mundo, mundo y mundo. ¿Sí? Pero vamos a hacer un ejercicio rapidito. Lo que vamos a aprender es que el significado de las palabras se encuentra en el contexto. Eso sería bueno que ustedes lo anoten. Si ustedes están anotando, el significado de las palabras la encontramos en el contexto. ¿Sí? El significado de las palabras le encontramos en el contexto bíblico. Ya voy a decirles por qué, y es facilito explicarlo porque este texto es muy conocido. Les voy a dar solamente 3 opciones, ¿sí? 3 opciones. La palabra mundo puede significar planeta Tierra, sistema de pecado o personas. Voy a repetir. Tienen que escoger una de las 3. Puede significar planeta Tierra, puede significar las personas y número 3 puede significar el sistema de pecados. Ayúdenme a encontrar el significado, voy a ir leyendo y ustedes me van diciendo, ¿ya? Activen sus micrófonos. Muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Personas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las personas Personas. o el mundo de pecado o el planeta Tierra? Personas. Las personas. Personas. Muy bien. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Tierra. 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 Planeta Tierra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Las Pecado. personas. Al pecado. Las personas, ¿no? Las personas. 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 Sino para que el mundo sea salvo por él. Pecado. Para que las Tierra. personas sean salvas. Las personas. Muy bien. Estas son las palabras homónimas que se pronuncian igual, que se escriben igual, pero significan distinto. Entonces, ¿quién me va a dar el significado de la palabra? ¿Quién me va a dar? El Texto. Contexto. El contexto. El significado de las palabras me da el contexto bíblico. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? Depende de las palabras que rodeen a la palabra, me va a dar un significado distinto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Un ejercicio muy pequeñito. Muy bien. Probablemente estamos avanzando un poquito rápido, pero yo creo que cuando nosotros entremos ya en los ejemplos, vamos a practicar y ustedes van a darse cuenta que es muy fácil y también es muy útil. Hemos entonces aprendido las preguntas de texto, ¿sí? Vamos a pasar a las preguntas de contexto. Vamos a las preguntas de contexto. Las preguntas de contexto se dividen en dos: preguntas literarias y preguntas históricas, ¿sí? Literarias y también históricas. Este documento que yo tengo, para los que no sabían, yo les voy a compartir en el grupo de WhatsApp, así que ustedes ya tienen esta información, ¿sí? No se asusten por la teoría, siempre a veces viene la teoría rapidita y no todo se nos queda en la cabeza, pero yo les digo que a medida que nosotros desarrollemos este curso, ustedes van a ir grabándose algunas cosas, ¿sí? Entonces tenemos las literarias, ¿sí? Son preguntas muy importantes y nos ayudan a entender el texto, ¿sí? Tienen que ver con el análisis. Nosotros debemos analizar lo que estamos leyendo. Por ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas literarias. Una pregunta literaria sería acerca del autor. ¿Cuál sería la pregunta acerca del autor? El nombre de quien escribió el texto. Muy bien. ¿Quién fue el autor de este libro, por ejemplo? Ya. ¿A qué se dedicaba? ¿Era viejo? ¿Era joven? ¿Sí? ¿Estaba casado? Bueno, podemos preguntarnos de él muchas cosas. ¿Estaba en la cárcel, como el caso del apóstol Pablo? ¿Estaba enfermo? ¿Estaba ancianito? ¿Estaba muy joven? Todas esas preguntas. Preguntas acerca del destinatario. ¿Cuáles serían preguntas al destinatario? ¿A quién se dirige? Exacto. ¿Quiénes eran los que recibieron la carta, por ejemplo? ¿Sí? ¿Y qué eran ellos? ¿Gentiles? ¿Judíos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran ricos? ¿Eran pobres? ¿Estaban lejos? ¿Estaban cerca? Bueno, todo ese tipo de preguntas. ¿Quién recibe la carta? Esto es útil para identificar los pactos, por ejemplo. Si los destinatarios eran israelitas, pues son mandamientos, ¿en qué tiempo? En el tiempo del antiguo pacto, ¿sí? Entonces podemos hacer inferencias de acuerdo a estas preguntas también. Pregunta por el tema que se está tratando. ¿Cuál sería? Una pregunta. ¿De quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Por ejemplo, una pregunta muy, muy interesante en Juan 3:16. ¿Quién dice estas palabras? Porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Quién dice esas palabras? Dios. Debemos preguntarnos. A veces nos aprendemos de memoria el texto bíblico y no sabemos quién dice esas palabras, quién habla, de qué habla, de qué se está hablando, de qué se habla en ese texto bíblico, cuál es el tema que se está hablando. ¿Sí? ¿Se acuerda? En la clase anterior estábamos acordándonos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estaré. ¿Se acuerda ese texto bíblico? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. La pregunta sería, ¿cuál era el tema? ¿Reunidos en qué momento? ¿En qué tipo de momento? ¿De qué se estaba hablando? Esta es una pregunta del tema. En la oración, ¿no? Estación. Era un contexto. ¿De qué era el contexto? De corrección. De disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ve y llámale primero.
Si no te oyere, busca 2 o 3. Si no les oyere, busca la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Entonces es un contexto y un tema de disciplina. Una pregunta de lugar. ¿Cómo se preguntarían ustedes? Una pregunta de lugar. ¿Cuál ciudad se le dirigió la carta? Muy bien. ¿Cuál es la ciudad? Exactamente. El Sí. lugar. ¿De cómo era el lugar? Muy bien, exactamente. ¿Cómo era el lugar? ¿Estaban en la costa? ¿Estaban en qué región? ¿Estaban al lado del río? ¿Estaban lejos del río? ¿Estaban a las orillas del mar? ¿El mar de Galilea era un mar o no era un mar? Bueno, preguntas del lugar, ¿sí? Y la pregunta, hermanos queridos, más importante de las preguntas literarias, y esto sería bueno que usted la anote por allí, ¿cuál es el propósito del pasaje? ¿Cuál es el propósito del libro o de la carta? ¿Sí? Si queremos hacer la mejor pregunta literaria, sería, ¿cuál es el propósito, hermanitos? ¿Cuál es el propósito? No se me desanimen. Las 3 primeras clases es bastante teoría, hermanitos. Les ruego que no se me desanimen. Eso siempre he estado diciendo para que no se retiren del curso. Aguántele allí. Está bueno. Aguántele allí porque esto nos va a ayudar a ordenar nuestra cabeza, y una vez que nosotros empecemos a utilizarlo, ya con los pasajes usted se va a enamorar. Va a decir, esta clase de pregunta debo hacer en este pasaje. ¿Y sabe qué? Va a aprender muchísimo, ¿sí? No se desanime. Amén. ¿Cuál es el propósito del pasaje? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del libro de Juan? Esa es una pregunta buenísima. Si ustedes responden a esa pregunta, hermanitos queridos, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, del libro de Juan? ¿Entendieron? Van a entender todo el libro de Juan. Ejemplo. Juan capítulo 20. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Estamos allí? Juan capítulo 20, 30 y 31. Vamos rápido. Amén. Muy bien. Que todos lo miren. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muy bien, pregunta. ¿De qué se va a hablar en el libro de Juan? De señales. De las señales. De señales. Creamos que Jesús es el Cristo. Se De va las a hablar de señales, señales. Se va a hablar de señales. Versículo 31. Pero estas, ¿cuáles son estas? Las señales. 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 Miren, Señal. hice una pregunta de texto. Si se dieron cuenta, ¿cuáles son estas? Señor. Ustedes dijeron las señales. Y eso lo encontramos en el contexto. Están aprendiendo rapidísimo. Pero estas se han escrito, es decir, estas señales se han escrito, ¿con cuál propósito? Para que creáis Creer. que Jesús es el Cristo. Para creer. Para que Creer creáis, que Jesús es el exactamente, Hijo de Dios. para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito de todo el libro de Juan. Este es todo el propósito del libro de Juan. Si este es el propósito, significa que cada una de las 8 señales que se presentan en el libro de Juan, esas 8 señales preciosas, tienen como propósito que la gente crea. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Todo el libro de Juan va a hablar de creer en quién. En Jesucristo, el Hijo En de Jesús. Dios.
Por ejemplo, un ejemplo bien facilito. Ahí mismo, es un solo ejemplo. Pero todo el libro de Juan, sus 21 capítulos tienen que ver con creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahí está. ¿Para qué se escribió las señales? Para Para creer. creer. Para creer. Ahí está, hermanitos. Y si ustedes estudian, le invito a que estudien el libro de Juan. Todo el libro de Juan tiene que ver con creer. Miren, Juan capítulo 3, el que estábamos viendo. Miren. ¿Se acuerda de la conversación de Jesús y Nicodemo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, y aquí está otra vez, mas tenga vida eterna. Mire, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. Vida eterna. vida eterna. Y podemos seguir con todo el libro, hermanitos. Cuando entendemos el propósito, vamos a entender todo el libro o todo el pasaje. Es importantísimo hacer preguntas de propósito. ¿Cuál es el propósito del pasaje? ¿Cuál es el propósito del libro? Por eso estoy estudiando ahorita con los hermanos de Otavalo, y el propósito del libro de Marcos es quién es Jesús. Y vamos a encontrarnos en cada pasaje, por ejemplo, en cada pasaje, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En este caso, en Juan, vamos a encontrar fe en Cristo Jesús y vida eterna en Jesús. Eso es el propósito. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Amén. ¿Amén o más o menos? Amén. 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 Muy bien. Vamos con las preguntas históricas. Bueno, como su palabra lo dice, históricas, vamos a aprender acerca de la historia. Por ejemplo, ¿en qué pacto se encontraba? En el pacto con Adán, en el pacto con Abraham, en el pacto con Moisés, en el pacto con la iglesia, en el pacto con Israel. Bueno, hay muchos pactos en la Biblia y debemos preguntarnos en qué tipo de pacto se encontraban. ¿Sí? ¿Eran esclavos o eran libres? ¿Estaban encarcelados o estaban libres? ¿Qué tipo de ciudad era? Y empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de moneda? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se vestían los hombres? ¿Cómo se vestían las mujeres? ¿Tenían calefón? ¿No tenían calefón? Y cosas parecidas a esa, ¿no? Si tenían luz, no tenían luz, ¿cómo era? Imagínense cómo eran las barcas, cómo eran la moneda, la política, cómo estaban gobernados. Por ejemplo, si ustedes van al Antiguo Testamento y ven a alguien matando a otra persona y no va a la cárcel ni asoman los policías, es porque tenían otro tipo de ley. Se manejaban en otra legislación diferente a la nuestra. Había esclavos, por ejemplo, y ahora no tenemos esclavos en nuestro tiempo. Entonces debemos entender qué sucedía en aquel tiempo. Preguntas históricas. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas históricas. Amén. Amén. La pregunta más importante de las preguntas históricas es la pregunta de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ocasión del pasaje? No se asuste con esta palabra, pero esta palabra debe aprenderse.
¿Cuál es la ocasión? Esta palabra suena un poquito rara, pero ustedes se van a familiarizar y la van a utilizar durante estas 10 clases. No se olvide esta palabra. Olvídese la palabra exégesis, olvídese la palabra hermenéutica, pero no se olvide la palabra ocasión, porque la palabra ocasión es importantísima. La ocasión nos va a ayudar a encontrar el propósito. La ocasión nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo. La ocasión son las circunstancias, los problemas en que estaban viviendo ellos. La ocasión. ¿Sí? El cambio de verano a invierno ocasionó que mucha gente tenga gripe. Ocasión. ¿Sí? El terremoto ocasionó que haya destrucción en los edificios. Para entender la palabra ocasión, ¿sí? Si nosotros encontramos la ocasión, vamos a descubrir por qué razón se escribe las cartas, por ejemplo. La división en la iglesia en Corintio ocasionó que ellos formen partidos, que ellos se condenen a sí mismos al tomar la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11. La ocasión son los problemas, las circunstancias, lo que sucedió, la ocasión. Si nosotros descubrimos la ocasión en un pasaje, estamos al otro lado. Porque de esa forma vamos a encontrar el propósito. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cómo estamos con su tiempo? Si tienen 10 minutitos para terminar la clase, porque ya se me terminó Sí, la señor. clase. Ok. Amén. Medianoche. Disculpen que me tome 10 minutitos más o 15 minutitos. Amén. Muy A la bien. medianoche podemos estar. Voy a ponerles en pantalla algo muy importante. En este momento. Nosotros tenemos que cumplir un proceso en la exégesis. Nosotros debemos aprender a encontrar la ocasión, tenemos que aprender a encontrar el propósito y el tema central. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona el estudio bíblico. Usted, después de hacer un montón de preguntas, un montón de investigación, se dará cuenta que finalmente terminamos encontrando la ocasión. ¿Qué está sucediendo? En aquel tiempo bíblico, ¿qué está pasando? Luego de entender la ocasión, vamos a entender por qué razón se les escribió a ellos el propósito de la carta. El propósito de la carta. Y finalmente vamos a encontrar el tema central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Amén. Amén. Es muy importante encontrar la ocasión, el propósito y el tema central. Para responder a las preguntas debemos, hermanitos queridos, empezar desde el texto y expandirnos hacia afuera del texto bíblico. Muy bien. Por ejemplo, si tenemos una pregunta, debemos empezar en el texto. ¿Sí? Y las respuestas van a estar en el texto. Si no encuentro en el texto, tengo que irme ¿a dónde? Al pasaje. Al pasaje. Si no está en el pasaje o párrafo, tengo que irme a encontrar la respuesta ¿en dónde? En el libro. Si no está en el libro, tengo que buscar en el Testamento, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. Si no hay en el Antiguo o Nuevo Testamento, tengo que irme a toda la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Pero empezamos buscando ¿dónde?
En el texto. En el texto. Texto. Sí, entonces yo les voy a decir qué significa esa palabra primerito al texto. Bueno, ¿qué significa esa palabra? No hay en el texto, rápidamente en el pasaje. No hay en el pasaje, tiene que estar ¿en dónde? En el libro. En el libro, y si no está en el libro, tenemos que irnos En el libro. al todo el Testamento o toda la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para responder a las preguntas también, finalmente, hermanitos, tenemos que usar versiones de la Biblia. Ya le voy a dar un ejemplo muy facilito. Debemos usar la Biblia para responder ciertas preguntas. Porque no se conforme solamente con la versión Reina Valera. Yo recomiendo versión Reina Valera principalmente para estudiar, pero siempre con la versión NBI al lado, la versión de las Américas, la versión internacional, siempre, hermanitos, esas versiones al lado de su Biblia Reina Valera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para Amén. qué? Para responder las preguntas. Voy a ponerles un ejemplo. Vámonos a ir, a ver si me acuerdo el texto. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Muy bien. ¿Ya están allí? Primera de Tesalonicenses 4:4. Ya. Amén. Muy bien. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Yo voy a hacer una pregunta de texto. ¿Qué significa la palabra esposa? Pues me va a decir, no, que no sabe, hermano. La esposa es la que está casada con el esposo. Pero, hermanos queridos, tenemos que aprender a usar las otras versiones. Mire lo que dice, por ejemplo, la versión de las Américas. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su Propio vaso. en santificación y honor, su propio vaso. Está un poco distinto, ¿no? Vamos a la versión Dios habla hoy. Y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Interesante, ¿no es cierto? Y la versión NBI, vamos a ver qué dice. Y cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Entonces, luego de haber leído las 5 versiones bíblicas, ¿qué significa la palabra esposa? El propio cuerpo, hermano. Significa probablemente cuerpo, probablemente vaso. Entonces, yo solamente les indico que, bueno, esto me dijo un profesor que se llama Harry Hamilton. Él dijo, cuando digas que vas a encontrar el significado de una palabra, di, entonces tenemos que ir a ver el significado en griego. No digas el significado original, sino di el significado en griego. Entonces, hermanitos queridos, cuando tenemos una duda como esta, tenemos que investigar el idioma en griego. Y usted va a decir, está difícil, ¿no es cierto? Yo nunca he entrado en ese campo, está muy difícil. No es difícil. Yo le digo, ahora es más fácil porque tenemos el internet, tenemos la tecnología. Entonces, ¿qué significa la palabra esposa? Probablemente significa vaso, cuerpo. Bueno, entonces vamos al idioma original. No se me asuste viendo esto, por favor. Esto se llama el diccionario Strong. ¿Sí? Diccionario Strong. Este diccionario es el idioma en griego. Aquí hay numeritos, por ejemplo, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa
en santidad y honor. Y aquí hay unos numeritos. Estos numeritos son palabras en griego. Entonces no hay que asustarse. No quiero que se me retiren del curso porque están viendo esto. Dice, ¿qué nos va a enseñar el hermano Henry? No se me espante con esto, no se me asuste. Es facilito. Y si usted no quiere usarlo, no importa, no lo va a usar. Pero solamente por fines de enseñanza vamos a utilizar esas palabras. Yo tengo un diccionario que me dice qué significa esto. A ver. Dice el G4632. Aquí está, mire. Para explicarles bien esto. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribieron originales, es decir, que Pablo escribió, por ejemplo, la carta tesalónica, escribió él mismo con su propio puño o ayudado por algún hermano, ya, escribió. De ese original se hicieron miles de copias. Actualmente nosotros tenemos esas miles de copias. Por eso no es el original, sino son las copias, las miles de copias de ese original. Y como todas esas copias son igualitas, prácticamente tenemos la enseñanza original. Esas palabras, esas miles de palabras en copias, están aquí. Es decir que esposa viene del griego eskeuos, esta es la pronunciación, eskeuos, ¿de acuerdo? Y si alguien sabe griego, así se escribe en griego, como la letra azul. Esto es para estudiar nosotros, ¿no? Usted no va a enseñar esto a la iglesia, pero es para que usted lo sepa. Y eskeuos significa vaso, vasija, implemento, equipo o aparato, ¿sí? Que se puede figurativamente decir esposa, ¿sí? También esta palabra puede ser usada como bienes, esposa, lienzo, utensilio, vasija, vaso o vela. Le estoy leyendo al último, ¿sí? Entonces, podemos darle la razón a las traducciones. Dios habla hoy, América y también NBI, ¿sí? Pero leyendo nuevamente, pero cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Creo que sería la traducción más cercana, más acertada. ¿Estamos de acuerdo? Repito, es la utilización, es de entrar ya un poquito en detalles, y eso lo hacemos cuando entramos a preguntar al texto qué significa esta palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se me confundieron con esto, hermanitos? Espero que no se me hayan confundido. No se me retiren del curso, les pido de nuevo, sino que estén atentos, porque así se estudia la Biblia, hermanitos. De esa forma se puede utilizar. ¿Qué más utilizamos? Un diccionario bíblico es importante. Por ejemplo, las palabras talento están en la parábola del talento, está en la parábola de las minas. Busque en internet, busque y diga qué significa la palabra talentos en el libro de Lucas o en el libro de Marcos, qué significa en Lucas minas, y va a encontrar. Un talento equivalía a 200 días de trabajo, ¿sí? Y así, ¿qué significaba una mina? Era una gran cantidad de dinero. Entonces, les invito a utilizar preguntas, a utilizar comentarios de hermanitos de la iglesia. Usted va a encontrar, si ustedes desean, puedo enviarles comentarios libro por libro de hermanos de la iglesia muy bien preparados, ¿sí? Pueden utilizar este programa que utilicé hace ratito, pero más que todo, en el proceso de aprendizaje, esta va a ser la regla, hermanos queridos, cuando estamos empezando el curso hasta el final. La regla es, hasta no conocer claramente el significado del texto, vamos a decir probablemente.
probablemente o posiblemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Y qué tal si ustedes dicen, no, es que así es? Y con el estudio demostramos lo contrario. Vamos a decir, me equivoqué. Pero si usted dice probablemente significa esto, posiblemente significa esto, usted está dando la opción a aprender más del texto bíblico. ¿Sí? Bueno, esta clase larga ya se terminó. Hemos aprendido los principios para actuar en un texto bíblico, principios que nos están ayudando a hacer una metodología correcta. La siguiente clase, si Dios lo permite, vamos a aprender, hermanitos, vamos a hacer un ejercicio de significados, de significado de palabras. ¿Les parece bien? Y vamos a aprender, después de eso vamos a aprender el proceso. Cómo tomamos un texto y cómo lo aprendemos.